Protectoglass, blindajes, seguridad y protección. Desde 1993 hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos en México y en el mundo. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales blindados de la más alta calidad, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protectoglass. Nuestro negocio es salvar vidas. Hoy previsiones 2021. Previsiones no es lo mismo que predicciones. Previsiones tampoco es lo mismo que aseveraciones. Siempre se puede calcular lo que puede ocurrir a partir de revisar la historia, es decir, a partir de la experiencia y de la profesionalidad y el conocimiento en un tema determinado, como el caso de Ernesto Farril Santos Coy, analista en economía, presidente de Bursamétrica, o Miguel Salinas, analista político, experto en geopolítica y editor del Boletín de Inteligencia y de Información, Inteligencia y Estrategia. Y siempre puede ocurrir algo que haga que las cosas no ocurran o que sucedan de diferente manera. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Benedicto XVI renunciara? Así es. ¿Quién iba a pensar que las Torres Gemelas fuesen bombardeadas, ¿no? O atacadas por 2 aviones? Estas cosas imprevisibles puede hacer que lo previsible no ocurra. Entonces, seriamente, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las previsiones para 2021? Continuemos. Occidente está en decadencia. ¿Ustedes cómo lo ven? Y para este 2021, si es así o no, ¿qué pudiese ocurrir? Europa Occidental, Estados Unidos, México, América Latina. ¿Hay una decadencia y un paralelo crecimiento, desarrollo de Oriente? Bueno, definitivamente que China está tomando una serie de medidas y de acciones muy agresivas como para que su economía rebase dentro de algunos años en tamaño a la economía más importante del mundo, que es la de Estados Unidos. Y además, pues con una influencia territorial en su zona geográfica de influencia muy, muy trascendente, ¿no? No te diría que el hemisferio occidental está, digamos, en una etapa decadente. Me parece que, al contrario, creo que la evolución tecnológica y la concientización de los problemas que hay en materia ecológica, de medio ambiente, la sustentabilidad, en materia de impacto social y en materia de cómo se hace el gobierno al interior de las empresas, que muchas han crecido y tienen un tamaño de economía, esas empresas, a veces superior a varios países. Ajá. Entonces, la gobernanza de esas empresas, digamos, es un tercer elemento que se estaba tomando mucho en consideración, y más ahora con la llegada del señor Biden, que cambia la agenda en la que no importaba la cuestión ecológica y pues ahora la pone como prioridad importante. Entonces estamos viendo una ola en el mundo de las inversiones, en todo el mundo, de que las inversiones tienen que adoptar políticas ecológicas, de impacto social y de gobernanza. Y eso es una moda que se está imponiendo en el mundo. Déjame decirte, por ejemplo, que las Afores en México pues ya van a tener la obligatoriedad de que sus inversiones sean con principios ESG, ecológicos, impacto social y gobernabilidad. Van a tener que comprobar que a donde están metiendo dinero hay mejoría año con año en estos 3 temas. Esto más adelante, a ver si no vemos que puedo etiquetar el pago de mis impuestos, ¿no? Como en Estados Unidos. O sea, yo quiero que se aplique a desarrollo social, quiero que se aplique a defensa, a otros temas, ¿no? ¿Crees que la Iglesia, Miguel, está de bajada?
está en decadencia? Misma pregunta, pero hacia la iglesia. Yo creo que se puede medir de una manera muy sencilla, incluso prácticamente con términos... Bueno, el censo Exactamente. ya dijo que sí, que hay menos católicos practicantes, Claro. mucho menos que antes. Y de hecho, proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente, sí. sí, incluso, por ejemplo, en el pontificado de Juan Pablo II, pues también hubo un incremento muy grande de católicos, ¿no? Eso eso da una idea precisamente de cuando la iglesia o el pastor o los pastores están siendo ese modelo de guía para la feligresía y están inspirando a los creyentes para regresar a los templos. Por eso crece el número de fieles, como pasó con Juan Pablo II. Y en el caso actual, uno puede pensar que sea casualidad precisamente porque hemos entrado a una etapa de crisis, ¿no?, de la sociedad, pero también yo creo que tiene que ver directamente con que los católicos no se están sintiendo reflejados, ni guiados, ni orientados por sus pastores, y empieza a haber una salida, no sé si masiva, pero significativa de fieles que se van perdiendo. Y además, curiosamente, los católicos tradicionales se empiezan a ir y empiezan a llegar nuevos católicos, entre comillas, que nunca estuvieron en la iglesia, que nunca les ¿Tú importó. crees? Bueno, hay muchas figuras públicas que se han acercado porque les resulta muy simpática, muy atractiva la figura, por ejemplo, del Papa. Pero Mira, a ver, el Papa, te caiga bien o te caiga mal, es el Papa. así es. Y para algunos está como haciendo una iglesia más novedosa, más abierta, más receptiva, más amable, más suave. Para otros está alejando a muchos. Así es. ¿Qué no será que entonces es previsible un, digamos, endurecimiento en la observancia de la sana doctrina por parte de quien verdaderamente es militante de la iglesia? Sí, yo creo que vamos para allá. Y yo creo que las ¿Sí? las dos posturas ¿O crees que esta salida crezca? va a pérdida de crecer, fieles. va a crecer, pero los que, vamos, la gente que dice, bueno, yo ya no quiero, yo no me siento representado por las pachas, mamas y este tipo de abusos que se han cometido, es gente que quiere vivir más comprometida y más realmente su fe. Bueno, no deja de ser iglesia. Y eso está bien, exactamente. Ajá. Y No por el deja otro de ir a lado, misa, no deja de comulgar. Así es. Es más, al contrario, tal vez hasta se hace más observante. sí, así es. Pero por el otro lado, los que han ido jalando la cuerda hacia los extremos, pues dicen, ok, ya hicimos lo de la Pachamama, que sigue, y van a empezar a hacer otro tipo de cosas más absurdas que van a implicar yo creo que una radicalización quizá en ambos sectores. Y hay mucha gente en medio que no entiende ni lo uno ni lo otro y simplemente se siente pues como desprotegida, ¿no? Y más en una situación actual, de repente los templos están cerrados, de repente están abiertos, quieres ir a confesarte y no hay con quién. O sea, eso genera también pues una situación de mucha ansiedad en muchas personas que buscan en ese momento de crisis, como estamos viviendo, económico, social, el refugio de un templo o la guía de un sacerdote en el confesionario y no lo tienen. Yo como economista veo que el mundo religioso, el mercado religioso, ha entrado a una muy fuerte competencia. Ajá. Y veo algunas iglesias con recursos importantes, usando tecnología, medios masivos de comunicación, toda una estrategia para ganar adeptos que no la veo en la Iglesia Católica. Anda. Y además, pues con mucha flexibilidad de los principios y de las normas, ¿no? Así es. Y eso atrae a Exactamente. mucha gente pues, a religiones light, Ajá. ¿no? Entonces, tú dirías que es previsible que si no este año, pero comprensiblemente pronto, la iglesia tenga que salir como de una comodidad, me refiero a jerarquía eclesiástica, y ponerse a ser más activo. Junto con esto que acabo de comentar, un mercado muy competitivo de religión, como economista si lo interpreto. Sí, claro. Tienes a una iglesia que la veo fracturada Ándale. entre los conservadores y los liberales, O ¿no? progresistas. Progresistas. Y creo que, viendo la historia, creo que a esta iglesia le urge un concilio. Y eso ya lo
he mencionado en otros programas ¿Qué tuyos. tal? No, bueno, yo recuerdo en algunos años pasados cómo estos programas de previsiones, algún año comenzó en ¿qué es previsible para este año? Tercera Guerra Mundial. Lo recuerdo, tú estabas, Ernesto, ¿no? Bueno, yo no fui. Ahora, entonces no lo dijiste, ¿no? Pero tú estabas ahí, eres testigo de que así comenzábamos aquel programa hace algunos años. Pues mire, esto es una novedad. Concilio Ecuménico Vaticano III. Global. Web. Atentamente. Y ecológico. Ernesto O'Farrill. Y ESG. Con todas las iglesias ortodoxas, con las iglesias protestantes, todo el cristianismo unido. A ver, ¿qué hacemos? Hay que hacer una revisión de muchas Un cosas. concilio. ¿No? Me parece. ¿Ves necesario un concilio? Sí. ¿Crees que se lo aviente el Papa Francisco? ¿Le Pues, convoca a un concilio? Creo que ya yo creo que ya no nos sorprendería nada de lo que hiciera, cuando menos a mí. O sea, ha hecho cosas que no nos hubiéramos imaginado como muy aventuradas quizá, pero Sí, podría la ser. Pachamama a ti te tiene enchiladísimo. Yo lo sé. A mí también. Sí. Así es. Pero cuando Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano, por favor, este señor, ¿qué hace? Los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿cómo? Sí, y luego Paulo VI continúa, ¿no? Y surge el cisma y Lefebvre y se lo ponen y todo. Y hoy la iglesia es conciliar, Sí. ¿no? ¿Una pausa? Ah, no, por favor. Queremos seguir conversando. Concilio Ecuménico Vaticano III. Sí le hace falta. O tal vez, Ernesto, caer un poco más y entonces convocar al concilio. Un concilio se hace para tomar acuerdos, pero también se hace para escuchar consejos. De ahí su nombre. Una pausa. Volvemos con más de previsiones 2021. Hablemos ahora de México. La Iglesia de México, la veo muy calladita. La economía en México. Ay, mira, trago gordo. Y la política en México. Ya me quedo sin voz. Volvemos con esto después de una pausa. Desde 1966 preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.